Ola a todos, moi boas tardes. Retomamos a sesión deste foro La Toja, xa no turno de tarde, dando a benvida aos presentes e a todas as persoas que nos seguen a través da segunda canle da Televisión de Galicia. En los últimos años de foro, que no dejó de celebrarse por la pandemia, pudimos observar cómo el azote del COVID-19 aceleró el proceso de digitalización a todos los niveles. Las empresas, tuvieran o no un camino andado previamente, se vieron en la imperiosa necesidad de entrar de lleno en el mundo digital y sin reticencias. Pero esa digitalización abrió una nueva necesidad vital, la ciberseguridad. Las amenazas se han incrementado en tiempos de guerra entre Rusia y Ucrania. Los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados. Gobiernos y empresas se encuentran ante el reto de la ciberseguridad. La mesa en la que entramos así lo refleja en su título, Ciberseguridad de la necesidad a la urgencia. Para situarnos ante estos retos contamos con doña Soraya Sáenz de Santamaría, consejera de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno, doña Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, don Antonio Huertas, presidente de MAFRE, moderados por el presidente de la Fundación ESIS, Empresa, Seguridad y Sociedad, Carlos López Blanco. Pues buenas tardes a todos. Como ha dicho la presentadora, dentro de la estructura del foro, como saben, hay una serie de sesiones que se deciden cada año en función de la coyuntura. Este año ha sido especialmente intenso en esto. Y, en cambio, hay otras que repetimos año tras año desde el punto de vista temático. Una de ellas es la que se refiere al bloque de digitalización. Siempre dedicamos una mesa al proceso de digitalización. Esta es la cuarta. En el primer foro se lo dedicamos a los retos de la digitalización, que todavía era un fenómeno más incipiente. En el segundo, a intentar entender qué había pasado después de la pandemia con el proceso de digitalización. El año pasado lo dedicamos a las reglas del juego, que es uno de los elementos centrales en el proceso de digitalización de la sociedad. Y este año, y era inevitable, se lo vamos a dedicar a otro elemento central del proceso de digitalización, que es la ciberseguridad. Es un elemento central porque no hay digitalización sin ciberseguridad. Cada vez la ciberseguridad juega un papel más importante, hasta el punto de que nosotros en la Fundación ESIS defendemos ardorosamente dejar de hablar de ciberseguridad, porque en realidad la seguridad, como está pasando en todo el proceso de digitalización, se está convirtiendo cada vez es más difícil distinguir entre la seguridad analógica, la digital, la ciberseguridad, etcétera, y por tanto nosotros creemos que hay que empezar a acostumbrarse a hablar de seguridad a secas. La ciberseguridad plantea a las empresas retos extraordinarios, fundamentalmente dos. En primer lugar, el surgimiento de nuevos problemas. El desafío, el perímetro tecnológico de las empresas está cambiando y la conectividad, que es una exigencia esencial de la economía de datos, incrementa exponencialmente los riesgos a los que se someten las empresas. Las empresas que han vivido con su tecnología bien encapsulada desde el punto de vista de la seguridad, la tecnología operativa, porque no estaba conectada, de repente se han encontrado con la necesidad de conectarla y eso aumenta exponencialmente el riesgo. Y el segundo fenómeno es que las amenazas son cada vez más sofisticadas. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a esto le debemos mucho a Colonial Pipeline, porque Colonial Pipeline nos ha enseñado lo sofisticado que puede llegar a ser un ataque informático. Y en esta evolución, el último grado de esta evolución es que han cambiado también las motivaciones de los ataques informáticos. Es decir, del mundo tradicional, del hacker que intentaba entrar en un sistema muy sofisticado para demostrar su maestría, hemos pasado a la delincuencia económica, al que hace un ataque tecnológico o cibernético para sacar dinero, y ahora nos enfrentamos a una nueva realidad que también queremos abordar hoy, que es el problema de los ataques que no tienen un alcance o una finalidad económica, sino que
se mueven en el entorno de la geopolítica y hoy, y está de actualidad estos días, en las guerras el ciberataque es uno de los elementos más de esa guerra. Y las respuestas a ello son absolutamente fundamentales y por eso hemos hablado de ciberseguridad, de la necesidad a la urgencia. Hoy es urgente dar esas respuestas. Yo creo que la Unión Europea, tanto en la Estrategia Digital Europea como en la nueva Directiva NIS2, pues va entrando en dar respuestas adecuadas a esto. Para tratar estos temas tenemos tres personas que son muy bien conocidas y no voy a tener yo la osadía de presentarles a ustedes, las conocen muy bien sus trayectorias. Soraya Sáez de Santamaría, que ha sido vicepresidenta del Gobierno, Carme Artigas, que es la secretaria de Estado de Digitalización, y el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, que es una de las empresas más importantes de España. Pero lo que sí quiero destacar es que sus perfiles responden a las tres perspectivas más importantes del fenómeno de la ciberseguridad que queremos tratar. En primer lugar, la que tiene que ver con la geoestrategia, con la ciberseguridad entendida en el contexto geopolítico. En segundo lugar, esa respuesta regulatoria a los desafíos de los riesgos tecnológicos y, en tercer lugar, tenemos a una empresa que para hablar de ciberseguridad lo tiene todo, porque es global, porque está en Latinoamérica, porque se dedica a los seguros y encima porque además ha tenido hace un tiempo un lío del que ha salido francamente muy bien y tiene una experiencia extraordinaria de cómo responder a determinadas crisis y hacerlo con transparencia, que es uno de los retos fundamentales. Luego Antonio Huertas nos lo contará. Y luego tendremos un pequeño vídeo del vicepresidente global de Asuntos Públicos de Google, que cuando acabemos el debate pues lo pondremos. Marc-Anne Erickson, que no ha podido venir y nos ha mandado un vídeo. Tampoco le íbamos a pedir que se conectara en directo porque en Estados Unidos son las 6 de la mañana y nos parecía un poco excesivo. Vamos a empezar ya, por tanto, con el debate y vamos a empezar, si les parece bien, con Soraya Sáez de Santamaría. La ciberseguridad siempre ha sido, no es nuevo, y ha sido siempre una preocupación de los gobiernos, pero la preocupación de los gobiernos frente a la ciberseguridad ha ido evolucionando en los últimos años. Y yo lo que quería primero es que nos contaras tu perspectiva, cómo han ido evolucionando esos riesgos de ciberseguridad desde el punto de vista geoestratégico. Y luego una pregunta que es indispensable estando en el foro que estamos. ¿Están las empresas hoy al resguardo de los riesgos geoestratégicos o de las consecuencias de un ataque cibernético por riesgos geoestratégicos? Pues vamos por partes, como Jack el Destripador. Hace un momento decías, la ciberseguridad ya no se puede ver como un concepto aislado desde el resto de la seguridad, y si os fijáis, hoy toda la mañana hemos estado hablando de seguridad. Y lo que es relevante es quizá entender que estamos probablemente ante una nueva etapa. Yo creo que la revolución digital frente a la anterior revolución industrial que habíamos vivido es una revolución mucho más rápida, mucho más extensa y mucho más profunda. De hecho, afecta a todos los estados del mundo, estén o no preparados para garantizar su ciberseguridad, está cambiando hábitos a todos los niveles y a una velocidad vertiginosa. Por tanto, no puedes hablar de seguridad si no tienes garantizado el flanco de ciberseguridad. Esto, que ya se estaba produciendo, esto no es nuevo, lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo. Acelerarlo porque hemos cambiado hábitos de trabajo a nivel global con el teletrabajo, dependemos mucho más del comercio virtual, que ha sido una solución frente a la pandemia, cada vez más dependemos de la nube y cada vez más proliferan pues, otro tipo de tecnologías que nos dan más capacidad, pero que también comportan más riesgos. Es cierto, voy ligando los dos temas, el geopolítico y el de las empresas, que cada vez más los CEOs de las compañías están más preocupados por la ciberseguridad y son conscientes. Tú hablabas de Colonial Pipeline, pero hemos visto en SolarWinds o hemos visto en Microsoft cómo
los daños generados por un riesgo de ciberseguridad que se concreta pues son cada vez más profundos. No solo económicamente, que ahí están las cifras, sino porque de media, frente a aunque luego nos lo contará Antonio, frente a un ataque de ciberseguridad, para volver a la situación en la que estabas, necesitas de media 281 días. De media, un ataque no muy grave te puede costar, estoy hablando de pymes, 3,6, 4 millones de dólares, uno pequeñito, además de todos los riesgos reputacionales. Y si ya cotizas en bolsa, la notificación de un incidente de ciberseguridad en tu cotización a los 14 días te puede suponer una bajada de 3-4 puntos. O sea, esta es la magnitud. Es cierto que en esa aceleración el cambio geopolítico también incide. Esto no es algo nuevo. Nosotros, y está ahí el presidente del Gobierno, ya lidiamos en nuestra época con una utilización de los elementos de ciberseguridad o del ciberespacio como lugar para generar inestabilidad por parte de determinados servicios secretos y colaterales muy profundo. Por ejemplo, hay un informe del German Marshall Fund que dice entre 2004 y 2018 los servicios rusos y colaterales intervinieron en procesos internos y manipularon información y ataques en procesos internos de más de 27 estados entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero esto lo hemos vivido todos. Esto es Trump, esto es Brexit, esto es el conflicto catalán, estos son elecciones en Holanda, estos son todos los conflictos territoriales que tenemos a nuestro alrededor. Esto no es nuevo, pero ahora es verdad que con anterioridad a la guerra de Ucrania, pero sobre todo después de la guerra de Ucrania, esto ya no solo afecta a los estados, afecta al conjunto del ecosistema. Hemos visto cómo en enero del 2022, antes del 24 de febrero, los ciberataques fueron masivos a determinados intereses ucranianos, o vimos sencillamente lo que le supuso a Toyota la reacción del gobierno japonés condenando la invasión de Ucrania. Este es el entorno en el que nos movemos. En marzo del 22, Biden sencillamente levantó la mano y le dijo a sus empresas, señores, todos, no solo las instituciones públicas, no solo el Gobierno federal o los gobiernos federales tienen problemas, todas las empresas, todo el ecosistema social es objeto de una amenaza de este tipo. Porque de lo que estamos hablando, y yo creo que este es un concepto clave, es que estos son amenazas híbridas. O incluso estando ya Rusia en guerra, guerras híbridas. ¿Y qué es eso? Por explicarlo de manera... Son acciones coordinadas y sincronizadas que llevan a cabo servicios secretos, pero no solo, en el que, utilizando distintos instrumentos, ciberataques, desinformación, manipulación informativa, fake news, etcétera, etcétera, en diversos ámbitos, político, militar, económico, empresarial, informativo, generas o acrecientas la inestabilidad, la desconfianza, el malestar social y en el que el ciberespacio es un lugar idóneo, porque además es la forma de guerra, por llamarlo de alguna manera, más barata. Timothy Snyder lo dice muy claramente, cuando habla de los rusos, dice, todo el aparato de ciberguerra ruso cuesta menos que un F-35. En cambio, el daño que hemos visto y que seguiremos viendo es brutal, porque tienen un objetivo que es socavar. Lo que hacen no es inventar cosas nuevas, sino buscar una quiebra, una pequeña fisura en la estabilidad, en la seguridad, en las compañías y intentar hacer una cima. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos sobreponemos a esto? Yo creo que necesitamos concienciarnos todos. Todos somos susceptibles porque, a diferencia de las guerras tradicionales en que tú buscas una intervención, una reacción de los ejércitos, ahora lo que se busca es un daño a la sociedad en su conjunto y las empresas son un elemento clave. Cuando
preguntas a los CEOs, y la última encuesta del World Economic Forum dice, ¿y a usted qué le preocupa de la ciberseguridad? El 80% te dice ransomware, los secuestros. Alguno más iniciado te dice, bueno, a mí lo que me preocupa son los ataques de ingeniería social. ¿Vale? Y algún otro dice, a mí me preocupa los insiders maliciosos, ese tipo que tiene mis datos, mis elementos, mis claves y vende la compañía. Pero yo creo que el punto débil en la actualidad son las empresas que gestionan servicios esenciales o infraestructuras críticas. Si pensamos en los gestores de infraestructuras críticas en nuestro país, es cierto que el Estado tiene una parte, pero la inmensa mayoría de ellas están en manos privadas. Poner en jaque una infraestructura crítica, lo de Nord Stream era físico, pero es mucho más sencillo hacerlo con una infraestructura crítica desde un punto de vista digital, socava la confianza, la seguridad, aparte de los daños irreparables para las compañías. Por tanto, todos tenemos que pensar cómo protegemos nuestras infraestructuras críticas, cómo analizamos los riesgos que tenemos, cómo generamos mecanismos defensivos y cómo, y esto me parece mucho más complicado, ya se lo endoso a la siguiente intervención, somos capaces, los que compartimos un mismo esquema de valores y de principios, generar un marco regulatorio y de estándar en un ámbito como Internet en que las reglas se están creando. Y las compañías yo creo que se están tomando en serio, y con eso termino, la ciberseguridad. Pero no basta con que las compañías se lo tomen en serio, el Gobierno se lo tome en serio. Debemos ser conscientes que entre todos tenemos que marcar una estrategia geopolítica de colaboración y de confianza. Pero para eso yo creo que también, y como hablaremos de regulación, las compañías necesitan saberse protegidas en esas notificaciones, en ese intercambio de información, la confidencialidad, el tratar de minimizar los riesgos que compartir, que notificar, que colaborar puede generar. No sé si me he extendido mucho. No, estupendamente. Vamos a pasar a Carmen. Yo voy a permitirme arrimarlas con mi sardina. Yo creo que todo ese que te ha estado de digitalización, yo creo que ahora que las políticas de Estado no están de moda, yo creo que este es un área donde ha habido una continuidad en las políticas desde hace muchos años en los sucesivos gobiernos. Pero también es cierto que en los 2 últimos años, desde que estás tú, ha pegado un extraordinario salto adelante, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de los recursos y los programas que se han dedicado a acelerar la digitalización. No hay más que ver el programa España 2026 para darse cuenta de la ambición y los recursos que hay ahí. Carmen, en el contexto de esa estrategia general de acelerar la digitalización de la sociedad y la economía española, ¿qué papel juega la ciberseguridad? Pues en primer lugar es un papel esencial porque no puede existir digitalización sin ciberseguridad porque a medida que tú vas transformando en actividades digitales parte de la economía, en los últimos 2 años la contribución de la economía digital al PIB nacional ha pasado del 19 al 22% y la aspiración es llegar al 40%, a medida que tú estás ampliando el perímetro de la digitalización aumenta el perímetro de riesgo. Por lo tanto, una cosa no puede existir si al mismo tiempo que estás transformando la economía y la sociedad no estás garantizando a las empresas y a sus ciudadanos esa protección necesaria en un entorno, como bien ha comentado la consejera de Estado, pues de entorno geopolítico que traspasa lo geo, ¿no? O sea, antes los gobiernos para proteger a sus ciudadanos tienen que decir geopolítica, una política vinculada a las fronteras físicas, ¿no? Hoy en día tienes que proteger a tus ciudadanos en las fronteras físicas, en las fronteras cibernéticas, incluso en el espacio exterior, ¿no? Porque toda la parte de ciberseguridad ya incluye lo físico, lo digital, lo virtual, incluso la parte de comunicaciones por satélite. A la vez estamos dándonos cuenta que esa transformación digital sin precedentes altera el orden global. Y altera el orden global porque hace 3 cosas a la vez. En primer lugar, cambia los equilibrios de poder entre distintos estados. Aquellos estados que tienen tecnologías críticas o, por ejemplo, un entorno geográfico como Europa, donde la pandemia pone de relevancia la excesiva dependencia de la cadena de suministro global, o determinados componentes críticos para nuestra industria, como son los semiconductores, están en peor posición que aquellos que tienen unas tecnologías absolutamente críticas, ¿no? Pero también
es un cambio de equilibrio y de orden de poder entre otros agentes no estados, como grandes compañías digitales o grandes plataformas, versus el poder de los estados tradicionales. En segundo lugar, hay un cambio de modelo económico que lleva en sí mismo un cambio de modelo laboral y social. Pero en tercer lugar, estamos ante, como también decías tú, Soraya, ante riesgos de derechos y libertades individuales. Por tanto, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos no solamente del daño físico, económico, reputacional, que comentábamos ahora con grandes cifras. Detrás de eso también está minar las instituciones y la confianza. Y el daño allí es absolutamente incalculable. Por tanto, lo primero que tenemos que defendernos como Estados de Derecho democráticos es de justamente esa falta de confianza hacia las instituciones, hacia esas estructuras económicas, ¿no? Por tanto, ningún plan nacional de transformación digital como el nuestro puede desarrollarse sin tener en cuenta este eje. De hecho, el eje 4 de la agenda digital habla de la ciberseguridad en todos sus aspectos. Yo quiero diferenciar dos términos, ciberseguridad y ciberdefensa. Hoy en día no puedes hablar de seguridad nacional si no incluyes la dimensión ciber y espacial. Pero la ciberdefensa tiene que ver con la capacidad de reacción de esos estados ante este cibercrimen organizado, en la mayor parte auspiciado por determinados gobiernos que son sospechosos habituales. Porque en estos momentos el ciberdelito es ya el crimen organizado número 1 a nivel internacional por delante del narcotráfico y de la prostitución. Los tres grandes ataques son el ransomware, el malware y el criptohacking, que son menores en número, pero mayores en impacto, porque con un ataque de ransomware pides 1 millón, ¿no? O sea, por tanto, tenemos menos número, aunque han aumentado, como sabemos, pues multiplicado por 6 durante la pandemia los ataques de ciberseguridad a nivel más o menos mundial, pero sí que son menores en número que otro tipo de crimen organizado, pero mucho más impacto económico. Por lo tanto, una parte es importante, esta geopolítica y la ciberdefensa a nivel estratégico de seguridad nacional, pero nosotros estamos preocupados en el plan nacional también de la ciberseguridad, es decir, la parte preventiva, ¿no? Y ahí tienes tres ejes de actuación. Cómo proteges a las administraciones, cómo proteges a los ciudadanos, cómo proteges a las empresas. Desde el ámbito de la protección de las administraciones públicas, España, podemos decir con orgullo, que es el 4º país del mundo más ciberseguro, al mismo nivel que Corea del Sur, que Singapur, y el segundo más ciberseguro a nivel europeo. Esto es el ranking de la ITU, que es público, solo detrás de Estonia, que no tiene ni nuestra dimensión ni nuestra complejidad territorial. Por tanto, yo creo que estamos muy satisfechos del nivel de ciberseguridad a nivel de nuestro país, pero como siempre, el punto débil es el eslabón más débil de la cadena. En estos momentos, el eslabón más débil de la cadena son nuestras administraciones locales. Y por eso hemos dedicado 1.000 millones de euros del plan de modernización de las administraciones públicas para poder ayudar a las administraciones autonómicas y las administraciones locales, sobre todo las de menos de 50.000 habitantes, a tener centros de respuesta y de protección en continuo, cibersocs que llamamos de ciberseguridad. Ya tenemos en marcha el Centro de Operaciones de Ciberseguridad a nivel estatal y estamos desplegando centros de operaciones de ciberseguridad coordinados con comunidades autónomas y administraciones locales para que realmente España cree una red de colaboración, de alerta temprana de cualquier tipo de ataque. A nivel de las empresas pasa lo mismo. Las grandes empresas están muy bien protegidas, pero no lo están las pymes. Las pymes dedican menos del 6% de su presupuesto a la ciberseguridad. Es como dejarte las llaves en la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que primero hace falta una labor muy importante de concienciación y también de apoyo. De hecho, el programa Kit Digital, que sabéis que es el programa que estamos desplegando para la digitalización masiva de las pymes de nuestro país, 3.000 millones de euros. Una de las categorías principales es ayudar a las pymes a invertir y hacer conciencia de la ciberseguridad, y aproximadamente de los 70.000 subvenciones que ya se han concedido, 25.000 bonos ya en manos de empresa, aproximadamente un 15-20% lo están dedicando a la ciberseguridad, con lo cual también da una buena señal de la concienciación. Una pyme, tiene esto muy bien, solo que tenga un ataque de phishing, que suplante la identidad de un proveedor y le envíe una factura de 1 millón de euros o incluso de 500.000, le hace realmente un daño irreparable, ¿no? Luego, a nivel de concienciación de las personas. Nosotros tenemos, como sabéis, la Carta de Derechos Digitales, que está muy preocupado el impacto de los datos, de la protección de las personas, y también tenemos una línea que es el 017, que es el teléfono
de la ciberseguridad. Cualquier persona, cualquier padre preocupado por ataques de ciberbullying, cualquier pyme puede llamar a un teléfono que está 24 horas con expertos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar esos tres ámbitos y sin eso no hay capacidad. Y por último, que dentro de nuestro plan nacional, yo soy la presidenta del INCIBE, nos preocupa mucho desarrollar en España una industria de ciberseguridad potente. La respuesta a eso pasa por una coordinación internacional en la capacidad de respuesta, pero recuperar a nivel nacional y sobre todo a nivel europeo lo que llamamos soberanía estratégica nacional. O sea, las nuevas infraestructuras críticas que comentaba se van ampliando. Hace 2 días igual era una central nuclear, una central eléctrica, igual ahora es una fábrica de mascarillas o igual una fábrica de chips. Entonces, ahí es donde tenemos que volver a definir cuáles son nuestros activos estratégicos nacionales. Y hay 500 millones en este año dedicados a poder desarrollar en nuestro país una industria de ciberseguridad potente, con un programa de compra pública innovadora de más de 200 millones y apoyo también a la creación de startups de ciberseguridad en nuestro país. Y creo que eso también es importante para garantizar nuestra autonomía estratégica clave. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Y ahora, Antonio. Antonio, la verdad es que, como he dicho antes, eres un chollo para una mesa redonda como esta, porque lo tienes todo. Una empresa global grande, con presencia en América Latina, de un sector como el seguro, que siempre ha tenido una relación directa con todo lo que tiene que ver con los riesgos, y para poner la guinda al pastel, el famoso 15 de agosto de hace 2 años, que de repente Mapfre tiene un ataque informático de una extraordinaria importancia, y donde además Mapfre, y es una situación, y todos los que estamos cerca de este mundo sabemos lo difícil que es una situación de este tipo, donde Mapfre sale más que airosa y es uno de los ejemplos que se pone siempre de una reacción adecuada a un ataque de esta naturaleza. En este contexto, 2 preguntas. Primero, ¿cómo ve los desafíos de la ciberseguridad una empresa como Mapfre, una empresa grande que, por tanto, está en todos los ámbitos y ve también esa parte de la amenaza global que implica la ciberseguridad? Y, en segundo lugar, ya centrándonos en la experiencia de Mapfre, ¿qué es lo que ha aprendido Mapfre del famoso 15 de agosto? Muy bien, gracias, Carlos. Es un placer y un lujo auténtico estar aquí detrás de Soraya y de Carmen, ¿no? Porque ya han orientado la situación bastante para que yo pueda focalizarme más en mi actividad, ¿no? La verdad es que vivimos una situación realmente inquietante, ¿no? Apasionante por un lado, pero realmente inquietante, ¿no? Somos conscientes todos de que estamos viviendo una guerra, y aquí lanzo un primer mensaje de solidaridad, ¿no? Ayer tuvimos unos momentos francamente mágicos, ¿no? Y de emoción con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, y no quería, obviamente, minimizar y dejar de reconocer el enorme impacto que está teniendo en nuestras vidas esa guerra. Pero realmente, como decía Soraya, también estamos viviendo otra guerra, ¿no? Una guerra menos visible, una guerra oculta, una guerra donde no hay enemigo, una guerra donde no sabemos contra quién defendernos y contra quién prepararnos, ¿no? Y ni siquiera sabemos el alcance de la misma, ¿no? Es la guerra de la ciberseguridad, clarísimamente, ¿no? Curiosamente, en los siglos XVI y XVII, cuando se desarrolló el comercio, los inicios del comercio internacional, donde los mares se surcaban después de las aventuras ¿no? de expansión, ¿no? que los países europeos iniciábamos para comerciar con otros continentes, pues se desarrolló una piratería enorme, ¿no? Era la piratería contra ese comercio libre, ¿no? Contra esa situación, ¿no? de transporte de bienes y servicios. Bueno, pues esa piratería afortunadamente se pudo ir abordando hasta que casi desapareció. La piratería ha sido un gran mal mientras las rutas físicas existían y no tenían protección. El seguro nació al amparo de eso. El Lloyd's, el gran mercado asegurador residual británico, nace precisamente para proteger a los barcos del Imperio Británico que surcaban esos mares cuando regresaban, cuando se hundían, pues hacían un fondo solidario los armadores para poder cubrir esa pérdida. Bueno, ahora estamos en el siglo XXI. La piratería actual, precisamente, pues es la piratería cibernética, donde seres y organizaciones, en muchos casos, además, amparados o semiamparados por organizaciones estatales y paraestatales, que no hay que olvidarlo, pues están actuando en la sombra y están tratando de doblegarnos, están tratando de cambiar nuestro rumbo, nuestro modelo de vida e incluso pues, de provocar grandes convulsiones políticas,
Brexit sabemos lo que pasó, elecciones en muchos países sabemos lo que ha pasado, manipulaciones, hay datos oficiales que hablan, ¿no?, ya de decenas de estados que están de una u otra manera detrás de intervenciones que están provocando interferencias, ¿no?, en procesos normales, ordinarios de desarrollo empresarial, político y económico. Claro, el seguro existe ya, no es como en el siglo XVI donde no existía. El seguro es un mecanismo de protección que casi está preparado para abordar casi todos los retos que tiene nuestra sociedad. Hay tres muy grandes. El último, todavía desgraciadamente no hemos encontrado la solución definitiva, que es la pandemia. La tenemos desde el punto de vista de salud. Los sistemas públicos y privados funcionaron extraordinariamente bien, nada que decir, seguramente mejorable, pero nada que decir al respecto porque ahí ya el seguro jugó su papel. Pero no lo hemos resuelto de cara a la pérdida de beneficios de la actividad económica. No hay manera de asegurar eso, porque jamás ni una ni todas las compañías de seguros del mundo pueden asegurar la pérdida económica que supone el PIB mundial, el del país, el de una región. Es imposible por una decisión administrativa como fue el lockdown. Tenemos ese reto. El reto de las catástrofes, que obviamente es un reto que está sin solucionar. En España dormimos tranquilos porque afortunadamente tenemos un instrumento como el Consorcio de Compensación de Seguros que es maravilloso y nos permite vivir más relajados. Pero en el resto del mundo no existe y ese es el gran reto todavía, sobre todo para los países emergentes que tienen que buscar soluciones para asegurarse. Y luego está el otro gran reto, que es el que nos trae hoy aquí, que es el de la ciberseguridad, para el cual no hay solución. No hay solución, y ahora voy a ir por partes. No hay solución en su conjunto, como gran problema internacional y global. No hay solución si no lo abordamos desde una perspectiva internacional, donde busquemos alianzas público-privadas a todos los niveles y donde de verdad entendamos que esta es una guerra mundial, que es una guerra en la que estamos todos los sectores privados y públicos envueltos y en los que tenemos que buscar soluciones que van incluso más allá de lo económico. Lo económico es importante, pero vivimos de manera pasiva este problema. Estamos siendo atacados por todos lados y lo único que hacemos es defendernos, y defendernos en la retaguardia siempre por detrás del que nos ataca. En algún momento tendremos que atacar, en algún momento tendremos que ser los agresores contra los que nos agreden para poder destruirles y evitar el gran daño que están produciendo. Desde la perspectiva aseguradora, insisto, no es fácil, no hay solución porque no hay capacidad económica para abordar lo que no podemos cuantificar. El seguro siempre trabaja sobre bases medibles, no hay otra manera. Tenemos que saber cuál es la pérdida máxima esperada para poder cuantificar y establecer una prima de seguro que alguien tiene que pagar, sea una prima que la pague el sector público, que puede ser, y que incluso puede asegurarlo el sector público a través de algún organismo nacional o internacional, como hace el propio consorcio en España, o a través de una colaboración mixta o a través de que el propio sector privado sea el que asuma cierto riesgo, que en cierta manera lo hacemos ya, pero nos faltan datos, no tenemos capacidad para entender qué está pasando. Las empresas no son transparentes. Nadie está diciendo la verdad. Nadie está contando lo que hay detrás de su tienda respecto a los ciberataques, porque efectivamente hay daños reputacionales, hay daños también de supervisión, hay daños de mercado, hay daños de todo tipo y eso pues haría o pondría a temblar a muchas empresas si reconocieran la fragilidad o la debilidad en la que se encuentran, que seguramente no son ni siquiera ellas responsables, no han podido acceder o a entender cuál es la gravedad del entorno en el que se encuentran. Nosotros trabajamos como gran empresa multinacional, operamos en 40 países con empleados propios, estructuras. Obviamente tenemos una fortaleza enorme en muchos países, pero una fragilidad en otros muchos, ¿no? Y de hecho, y luego me referiré al ciberataque nuestro, intentaron entrar por países más frágiles, Filipinas, Guatemala, países pequeñitos donde efectivamente se conectan y acceden a las mismas bases de datos y a los mismos mainframes que tenemos las empresas grandes dentro del grupo. Y eso que tenemos el mismo anillo de seguridad, pero es más fácil conseguir un usuario en un país pequeño y empezar a escalar y pedir permisos y llegar al final, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de buscar soluciones en todos los organismos internacionales. Trabajamos en la Asociación de Ginebra, que es el gran fórum de las grandes aseguradoras mundiales, donde está Mapfre como única aseguradora española, en los organismos europeos, donde es Mapfre la única aseguradora española presente, y estamos tratando de entender en ese mundo de diálogo con los reguladores qué es lo que se puede hacer para avanzar y buscar soluciones. La realidad es que las grandes empresas, como decía Karma, invertimos. Invertimos seguramente mucho, cantidades ingentes, pero claramente insuficientes porque siempre vamos por detrás. A mí me hace mucha gracia que los mismos técnicos de Microsoft que nos atendieron en nuestro ciberataque estaban pocas semanas después atendiendo el propio ciberataque que Microsoft tuvo semanas después. Es decir, que ni siquiera Microsoft es capaz de evitar. O el propio Pentágono de los Estados Unidos fue atacado simultáneamente.
a Mapfre. El propio Pentágono tuvo en aquellas semanas también, o Garmin, una gran empresa multinacional conocida. Bueno, claro, estos son los casos que conocemos porque lo contamos, el ejercicio de transparencia, pero no lo cuenta casi nadie. Lo contamos algunos. Mapfre decidió, efectivamente, fue el 14 de agosto, la noche del 14 al 15 de agosto, ese día que parece inocuo, es el día de mayor tránsito de vehículos en España, porque es justo cambio de puente, cambio de quincena, sábado. Hay fiesta en todos los pueblos de España, todo el mundo se está moviendo y eligieron a Mapfre el 14 de agosto para poder provocar el mayor daño posible. Fue un ejercicio dirigido expresamente contra Mapfre de manera premeditada. Tuvieron más de un año trabajando dentro de los sistemas de Mapfre. Mapfre tiene unos esquemas de protección espectacular y aún así, de manera tranquila, pausada, sin que se notara, pues desde distintos puntos de acceso, desde distintos países, estuvieron accediendo y preparando poco a poco la escalabilidad del ataque para que en el momento, el día D, a la hora H, pues apretaron el botón nuclear y efectivamente fue una crisis dramática que en un primer momento pues despertó todas las alarmas. ¿Y qué hicimos? Seguir el plan. El plan estaba establecido. Habíamos ensayado todo eso. Era un ataque de ransomware. El 90% de los servidores Windows de Mapfre fueron encriptados simultáneamente. El mío no. Mi PC lo mantuvieron libre para que yo pudiera seguir trabajando. ¿Ven? No sé por qué. El caso es que la empresa tenía el plan, la empresa tenía los sistemas establecidos y la empresa tenía el plan de recovery preparado para actuar de inmediato. En apenas media hora se dio la primera señal de alarma para que todos los sistemas de alerta y el comité de crisis se pusiera a trabajar y esa misma noche ya se desplegó todo el equipo. Claramente, lo que hicimos fue, primero, transparencia y garantizar que los clientes van a estar atendidos, porque somos aseguradores y lo primero que tenemos que hacer para garantizar nuestra operatividad es tener un buen plan de contingencia para poder atender. Si yo soy el primero que caigo cuando viene un huracán, un terremoto o un ciberataque, yo ya no puedo atender a mis clientes, mi obligación. Entonces, la verdad es que lo hicimos bien, ¿no? Sufrimos, tuvimos mucho dolor, pero afortunadamente, después de un año de trabajo, la Agencia de Protección de Datos certificó y nos felicitó, indicando que no había constancia de fugas de un solo dato de Mapfre y que además se habían seguido todos los protocolos necesarios y se habían garantizado la seguridad de las operaciones para que Mapfre pudiera continuar de manera exigente con sus operaciones. Insisto, 40 países de manera simultánea donde podían acceder a diversos centros de datos que tenemos por todo el mundo distribuidos en Miami, en Sao Paulo, en Turquía, en Boston, en Madrid y que, sin embargo, pues fueron todos aislados, todos securizados y todos preparados para poder continuar con la operación. Entonces, dicho eso, estamos preparados, respondemos. La solución o lo que necesita pues, la civilización occidental, los países en los que nos movemos en nuestro mundo es. Hoy me he enterado con el presidente Rajoy y con el presidente González que yo también soy político, porque decían los dos que los políticos se dedican a garantizar la certidumbre de los ciudadanos. Ese es mi trabajo, señor Rajoy. Yo trato de garantizar la certidumbre de los ciudadanos, sobre todo que duerman y se levanten todos los días tranquilos para que puedan vivir un poco más felices. Y ese es el trabajo de una aseguradora como Mapfre. Muchas gracias. Ha sido muy interesante, Antonio. Ahora ya una pregunta para los tres. El que quiera contestarlo. Hemos hablado de regulación, viene una nueva regulación europea. La NIS 2, viene luego el DORA, que supongo que todos los que hay del sistema financiero aquí están aterrorizados con el desembarco del DORA, del reglamento DORA. Y con algunas novedades tan importantes como el artículo 17 de la directiva NIS 2, que va a obligar a los consejos de administración de las empresas a tener una formación específica en materia de ciberseguridad. Entonces, quería ver cuáles, desde vuestras diversas perspectivas, y si queréis, cuál es vuestro análisis de esta nueva regulación europea, de estas nuevas obligaciones que van a venir. Soraya, empezamos contigo. Perfecto. A ver, yo creo que la obligación de información al Consejo y la formación del Consejo es una parte que lo que tiene que poner en evidencia es todo lo que hay detrás. En primer lugar, es cierto que los consejos de administración, por la cuenta que les trae, cada vez se tienen que preocupar más de cómo tienen los esquemas de ciberseguridad sus compañías, porque, entre otras cosas, los consejeros van a tener que demostrar su diligencia. Por tanto, van a tener que tener esa formación y no solo. Yo creo que al final, y en las grandes empresas eso ya está superado, pero en las pequeñas tendremos que preocuparnos si tenemos o no consejeros que sean capaces o que tengan una formación, no solo lo que aprendan, sino que de verdad tengan una formación dentro del Consejo que sean capaces de asumir aquello.
Después hay otro debate que se plantea en muchas compañías, especialmente las intermedias, de, oye, aparte del Consejo, ¿qué mecanismos dentro de la gobernanza de la empresa tenemos para analizar bien la ciberseguridad? Bueno, pues muchos lo residencian en auditoría, pero muchas veces tiene demasiada tarea para llevarlo a cabo y están creando, bueno, pues subcomités de ciberseguridad y tal, que es una posible solución. Yo creo que tenemos que ser más conscientes de que este es un punto que debería ir recurrentemente a los órdenes del día. Pero a los órdenes del día no como se llevan muchas cosas, porque te analizas los órdenes del día de los consejos de administración de las compañías entre la política fiscal, la política de compliance, cuando hablan de estrategia. Y yo creo que ahí está la clave. Yo creo que tenemos que interiorizar que la ciberseguridad es un elemento de negocio, que es uno de los mayores riesgos de tu negocio, que tiene que formar parte del análisis de tus decisiones empresariales. Por supuesto, Antonio, oye, que se dedica al sector de los seguros es que es parte del negocio, pero en los demás también. Y a partir de ahí, pues dar liderazgo y dar presupuesto en la medida en que lo tengas. Y ser capaz en el Consejo de Administración de hacer todo ese repaso que hacía Carmen, desde cómo lo integro en mis decisiones de negocio, si tengo los mecanismos de defensa bien activados, cuáles son mis vulnerabilidades, cuál es mi mapa de riesgos, cómo cambia, y la segunda parte, cómo tengo un protocolo frente a un ataque, cómo lo pruebo, qué hago cuando pasa, lo que no te puede pasar. Pues yo me imagino que ese 15 de agosto que todo el mundo enloquecería, pero por lo menos alguno diría, que esto también pasaba en el gobierno, que saquen el manual. Entonces diría, reunir, llamar, todo se activa. Si eso lo tienes, probablemente tenga fallos, pero tendrá menos fallos cuando lo has pensado 2 años antes y lo has probado. Y luego, yo creo que tenemos que protegernos frente al mundo que viene. Y el mundo que viene es lo que está pasando en Estados Unidos. Y cada vez más vemos una litigiosidad creciente de exigencia de responsabilidad a las compañías, pero también a sus consejeros por estos incidentes, por la información que se comparte, por si de verdad en los consejos se ha tocado o no determinados temas. Por tanto, yo creo que es algo que no solo hay de interiorizarse como un riesgo de las compañías que ya está, sino actuar en consecuencia, pensando que no es algo colateral, sino que no se me ocurre ninguna empresa de nada que hoy no tenga en el ciberespacio parte de su negocio. Por tanto, esto es un riesgo de negocio y tiene que ser tratado como tal. No es una moda, no es como cuando nos preocupábamos de la calidad y luego fue el compliance y luego, según cómo se lo tomen algunos, la gobernanza. No, esto forma parte del desarrollo del mundo que nos ha tocado vivir y tiene que ser tratado en consecuencia. Carmen, ¿cómo ves lo que nos viene encima? Hombre, lo ha dicho muy bien lo de NIS 2, pero te quería decir que NIS 2 es una regulación y hay más, ¿no? Sí. En primer lugar, en NIS 2 lo que actualiza es una directiva que se transpone, por lo tanto ahí puede haber ciertas diferencias entre países, sobre todo amplía el ámbito de aplicación del NIS, ¿no? Se amplía muchísimo más el tipo de empresas, lo que es dirección de proveedores de servicios digitales que no estaban en la anterior directiva, lo que son infraestructuras críticas, y a la vez a las entidades reguladoras nos obliga a tener muchísima más supervisión y muchísima más casuística. Y evidentemente el hecho de que los consejos de administración pues tengan que estar formados es un ejemplo de su responsabilidad real, pero yo diría más, es que el gran reto es que en tu compañía todo el mundo esté formado en ciberseguridad. Y el gran reto que tenemos como país también es que en este momento existe un gap de profesionales expertos en ciberseguridad para dar respuesta a todas estas demandas, y ahí también las empresas, igual que nosotros desde el Plan Nacional de Competencias Digitales vamos a ayudar a formar a estos expertos, pero también las empresas se tienen que responsabilizar de formar a sus equipos. No puede existir una empresa sin un CISO, no puede existir una empresa sin conocimiento de la ciberseguridad al máximo nivel, ¿no? Aparte de pues, entender que eso está en un contexto de una normativa europea que va desde la Data Act, la protección de los datos, a todo el tema de la certificación de las nubes de ciberseguridad de la entidad europea que es ENISA, donde todos pues en Atenas tenemos esta entidad de referencia que nos coordina a nivel de ciberseguridad europeo, porque esa coordinación entre países es fundamental. Luego vendrá también la regulación de 5G y de las tecnologías disruptivas, pero como decía Soraya, esto ya no es pensar en una liability, que es lo que te dedicas tú, ¿no? Un riesgo
riesgo a futuro, sino que debe ser parte de tu negocio y de la gestión de tus activos empresariales. Porque el dato es un activo empresarial estratégico. Y esto de los datos le pasa como al gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, porque resulta que los datos no tienen valor cuando están en tu compañía. O sea, si tú compras una base de datos, la puedes meter en el activo de tu compañía. Pero los datos que tú tienes, que has generado tú en tu data warehouse, no valen nada porque no están activados en tu balance. Ahora, cuando pierdes un dato, te queda una multa y vale. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que vale el dato o no vale? O sea, cuando es mío no vale, cuando lo pierdo vale, cuando lo compro. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que es un cambio de paradigma de la economía digital y hacia la economía del dato. Por tanto, o los datos los activamos en los balances de la compañía, y una compañía que tiene mejores datos que otra vale más en bolsa que otra, o las empresas no van a invertir en algo que no está activado. Y ahí es lo que está pasando, que estamos en una transición hacia un modelo económico, un modelo industrial que no nos sirve, obsoleto, y un modelo digital que aún está por definir. Y nos hace falta definir nuevos indicadores de valor para la economía de las empresas, que, como digo yo, son compañías del siglo XXI con balances del siglo XIX, ¿vale? Incluso en el GDP nacional. O sea, el PIB de un país no refleja ni mucho menos toda la economía que estamos manejando. Solo refleja la economía donde se transacciona con dinero, pero no los servicios que se pagan con datos ni la economía de plataforma. Entonces, en este modelo tenemos que empezar por la responsabilidad de los consejeros, pero también en cambiar las bases de nuestra compañía, de cómo funcionan y cuáles son esos activos estratégicos a preservar. Y, por supuesto, los datos es el gran activo del siglo XXI. Vamos a cambiar el tercio porque hay algún tema que yo quería poner encima de la mesa y también esta pregunta, aunque se la quería formular primero Antonio, pues si tenéis opinión, sentiros libres de intervenir después. Yo creo que los tres habéis hablado de la ciberseguridad de las pymes. Sí. Y yo creo que aquí hay una convicción profunda de que la ciberseguridad es importantísima para las pymes. Pero el problema es ¿cómo convencemos a las pymes de que la ciberseguridad es importante? Porque los que estamos aquí lo tenemos muy claro. Pero yo no estoy tan seguro que las pymes tengan conciencia de la necesidad de mantener unos mínimos niveles de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo les convencemos a las pymes de que esto es importante? Mira, Carlos, antes de decir cómo, yo te digo, yo sí estoy seguro que no tienen convencimiento, ¿no? Tenemos estudios que nos indican que apenas el 0,2%, no el 2%, el 0,2% de los pequeños empresarios y autónomos de este país, de 3 millones, de un censo de 3 millones, el 0,2% tiene conciencia del riesgo cibernético. Mapfre es la primera aseguradora en pymes en este país, tenemos en torno a 500.000 de pymes aseguradas, tenemos 14.000 pólizas de protección contra el ciberriesgo. 14.000 clientes de los 500.000 en números redondos que hemos podido convencer. Ese es el 3%, estamos muy por encima. Que serán los que ya... Los que les ha pasado algo antes. Los que les ha pasado algo, probablemente. Tenemos un dato adicional. Después de un ciberataque, una pyme, dentro de los 6 meses siguientes al ciberataque, el 60% no vuelve a abrir nunca más. No tienen capacidad ninguna de recuperarse. Ellos piensan, el pequeño empresario, que no va con ellos. Están todos conectados. La digitalización de la cadena de suministros, los pagos online, el acceso con los móviles, las plataformas propias que llevan los empleados y los colaboradores de esas pymes. Todos son centros de conexión, de conectividad y de ataque. Los datos que tienen en el cloud, que los tienen todos porque hoy día son clouds generalistas. Hay una cantidad de brechas que están preparadas para que cualquiera... ¿Qué se consigue atacando a las pymes? Bueno, pues muchas veces, y ese es el gran problema que tenemos las grandes empresas, es que es la vía para entrar a la gran empresa también. Porque esas pymes, muchas de ellas trabajan para grandes empresas y tienen conectividad con las propias empresas. Y esa es una debilidad que también una empresa como Mapfre se enfrenta todos los días, es que los terceros que nos proveen servicios tenemos que garantizar que tienen unos estándares de conectividad y de protección adecuados. Y eso no es fácil, no es nada fácil. No tienen capacidad de inversión para hacerlo. Entonces, decías, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la divulgación, obviamente, la colaboración público-privada para poder llegar a todo ese segmento. Antes lo hablaba con Karma, ¿no? Y me sugería alguna idea. Indudablemente tenemos que llegar todos porque ese es un gran talón de Aquiles que tiene la empresa española, pero no solo la española, la mundial. La propia Asociación de Ginebra, que antes citaba, tiene un dato y es que dice que apenas el 30% de las empresas de todo el mundo tienen pólizas de ciberriesgos. Apenas el 30%. Es un dato mundial, que es impresionante. La mitad de las primas y, por lo tanto, del negocio está en los Estados Unidos.
Estados Unidos es el 30% de la economía mundial, bueno, pues tiene el 50% de las primas. Es decir, que hay ya un déficit en el resto del mundo y el volumen es muy pequeño. Apenas el 1% de las primas de daños corresponde a los seguros de ciberriesgos en el mundo. Es decir, que no es un problema de España, es un problema de Europa y del mundo, sobre todo del mundo occidental, que es donde hay comercio libre y donde estamos todos trabajando en estos entornos. Entonces, tenemos que ser capaces por supuesto, de tener productos en la iniciativa privada. Por supuesto, tener mecanismos de colaboración para que podamos absorber esas capas de exceso de protección que la industria privada nunca va a poder cubrir y que tenemos, porque en un caso de ciberataque masivo en un sector, tengo un dato, ¿no?, de los ataques, por ejemplo, a pequeñas empresas en Estados Unidos o simplemente a los ayuntamientos, ¿no? Y la paralización de servicios públicos esenciales, bomberos, policías, hospitales. Todo eso necesita una protección donde tenemos que estar, como decía antes, pues armados de alianzas que nos permitan ir más allá del tema económico, que es un tema de sostenibilidad de nuestro propio modelo de vida, ¿no?, si no somos capaces de abordarlo. Entonces, tenemos la labor urgente e ingente de informar, educar y un poco también condicionar. Cuando comenzamos los automóviles a circular por Europa y en España en los años 60, se creó el seguro obligatorio del automóvil para proteger. ¿Por qué no se comienza a pensar que también debería empezar a haber determinadas coberturas obligatorias, al igual que pides determinadas licencias para operar un establecimiento? Porque si no, puede convertirse en un problema para todos. Muy bien, pues Carmen, yo no sé si quieres añadir algo sobre el tema pymes o... No, estamos viendo justamente, a ver, diríamos no es una solución, pero la realidad es que las pymes están poco digitalizadas en España. Tanto aún no tienen conciencia de con el kit digital vamos a avanzar. Con el kit digital estamos haciendo las dos cosas a la vez, ayudarles a que sumen al cambio digital, incluyendo como uno de los principios fundamentales la parte de la ciberseguridad. Yo le decía, ya que sois agente digitalizador, que lo incluyáis de entrada por defecto en la oferta, ¿no? Pero que anunciaros que vamos a empezar una campaña importante de sensibilización en ciberseguridad y, por supuesto, uno de los públicos objetivos va a ser las pymes. Muy bien, pues como decía, teníamos de nuestro cuarto panelista que no pudo venir, teníamos un vídeo de él, de Mark Erickson, que es el vicepresidente global de Google de Public Policy, y nos ha enviado un vídeo de unos 4 minutos que yo quería que nos lo proyectaran ahora. Y luego le daré la palabra a Miguel Escasi por si quiere hacer alguna apostilla sobre el contenido del vídeo en la contexto local de España. El vídeo lo... Good afternoon. Thank you for the privilege and opportunity to address you. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablarles. Hoy más que nunca, las empresas tecnológicas, los gobiernos y otras partes interesadas han de juntarse para coordinar y cooperar acerca de cómo garantizar que nuestras sociedades e instituciones sean lo más seguras posibles. Tras la guerra de Ucrania, empresas como la nuestra se han juntado cada vez más dentro de la OTAN y en el foro del G7, y esto muestra la fuerza de la alianza transatlántica en la actual crisis, pero también la importancia de acelerar la cooperación con otros países con actitudes parecidas para responder eficazmente a retos de este tipo en un mundo global y un ecosistema global cada vez más competitivo. Esta semana vimos como el ministro ucraniano de Defensa publicó una advertencia de un ciberataque masivo sobre la infraestructura crítica y las instalaciones de las empresas ucranianas y la infraestructura crítica de instituciones de aliados ucranianos, inclusive en Polonia y en los estados bálticos. Estas advertencias nos recuerdan preocupaciones de ciberseguridad que mencionaron camaradas europeos y americanos desde el 2022. Google se está tomando esta situación pues muy seriamente. Nuestros equipos de seguridad trabajan 24 horas para tratar de enfrentarnos a ataques de ciberseguridad. Estamos también implementando protección para todos los usuarios. La semana pasada emitimos una serie de recomendaciones de ciberseguridad en un libro blanco para tratar de generar un debate acerca de cómo podemos fortalecer la seguridad juntos. En este documento pedimos que la Unión Europea se centre en las siguientes 4 cosas. En primer lugar, la resiliencia europea tiene que centrarse en la ciberseguridad. Es importante que la operabilidad aliente el escrutinio
y también la adopción de mejores prácticas en las nuevas tecnologías. 2. La seguridad por defecto. Promover las inversiones sistemáticas en transformación digital, arquitecturas confiables y sistemas que sean seguros por defecto. Las organizaciones han de este modo, pues digamos que superar infraestructuras y dispositivos que están siempre abiertos a riesgos de espionaje y extorsión. 3. Partenariados. Alentar alianzas facilitando pues, intercambios de información público-privadas y también briefings que impliquen a legisladores europeos y otros expertos, y aumentando así también el diálogo para explorar nuevas áreas de cooperación, como aplicar la inteligencia artificial para mejorar la seguridad. Y cuarto, la encriptación. Priorizar la encriptación robusta como un medio superior de proteger datos sensibles en comparación con la localización de datos y sus requisitos, que pueden tener la consecuencia no intencionada de socavar la seguridad y la resiliencia. Google está invirtiendo en seguridad desde hace muchos años en Europa. Escuchamos a nuestros usuarios y a los legisladores de la región, y ha sido siempre nuestra prioridad el asegurarnos de que Europa tenga en el corazón de nuestros esfuerzos de ciberseguridad a nivel mundial. En el 2014 lanzamos nuestro primer centro de seguridad, el GSEC en Múnich, para ubicar a cientos de ingenieros allí y promover la co-creación de dispositivos de seguridad como el Password Manager de Google, entre otros. En el año 2023 vamos a lanzar un nuevo centro para ciberseguridad, y ahora este se ubicará en España para ayudar a los gobiernos y a las empresas a comprender mejor las amenazas crecientes en ciberseguridad y proteger así a los clientes y a las empresas. Nuestro centro será clave para lo que es el partenariado en ciberseguridad en el futuro. La cooperación transatlántica es absolutamente crucial para fortalecer la resiliencia colectiva contra las ciberamenazas. Los líderes están comprometidos para aumentar la ciberresiliencia y para fortalecer las campañas de desinformación maliciosas. Y hay un énfasis reanudado en acelerar la cooperación transatlántica y gestionar y garantizar la provisión energética y también otros retos, pero esta integración podría perjudicarse por medidas proteccionistas, como por ejemplo certificaciones de cloud que impiden a las empresas americanas a servir en según qué partes del mercado europeo, o también según qué requisitos en transferencia de datos que están siendo explotadas y exploradas en algunas nuevas regulaciones. En Google tenemos muchas ganas de participar en estos debates y promover este diálogo para la seguridad de europeos y del ecosistema global. Ken Walker, nuestro presidente de Global Affairs, de Asuntos Globales, pronto irá a Bruselas y a Madrid para reunirse con europeos y líderes españoles para hablar de nuestra nueva visión y estrategia de ciberseguridad. Y queremos que Europa, en base a nuestra experiencia, siga haciendo progreso en este campo. Muchas gracias por la oportunidad de hablarles. Muy bien, pues Miguel, yo no sé si quieres hacer algún comentario en el par de minutos que nos quedan de tiempo antes de que... Muchísimas gracias, querido Carlos. Y rápidamente, lo primero es, en nombre de Google, felicitar al fantástico foro. Para nosotros, la verdad es que es absolutamente estratégico por el vínculo atlántico, así que muchas felicidades. Simplemente un par de reflexiones en clave española de lo que decía Markham. Lo primero es que, efectivamente, la ciberseguridad es necesidad y urgencia. Las dos cosas, ¿no? En la necesidad hablabais de pequeñas y medianas empresas. Fijaros, hace unos meses nosotros, en colaboración con INCIBE, hicimos una encuesta y Antonio nos decía que 8 de cada 10 pymes sí eran sensibles y reconocían la importancia de la ciberseguridad, pero solamente 4 de cada 10 tomaban medidas al respecto, aunque fueran muy básicas, ¿no? Por lo tanto, eso nos lleva al segundo punto, el de la urgencia para tomar medidas, ¿no? Y como dice Markham, yo creo que esas medidas tienen que ver, las que propone Google, con dos aspectos. El primero, el de la tecnología. Se trata de invertir en infraestructuras y en productos que sean seguros por diseño desde su concepción original, pero también tiene que ver, en este caso, por ejemplo, lo hemos hecho reforzando la encriptación de nuestros data centers. Hemos lanzado hace unos meses la primera región de datos en Madrid y lo hemos hecho encriptando con Indra como un partner local para reforzar esa seguridad, ¿no? Pero no solo tiene que ver con tecnología, tiene que ver también
con la colaboración público-privada y con las personas. Y en ese sentido, la apuesta que hacemos por una estrategia de ciberseguridad abierta, interoperable, donde todos los actores contribuyan, nos parece fundamental, y el Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Google en Europa, que va a estar en España, es una buena muestra de ello. Va a justamente tener la misión de forjar esas alianzas y dotar de esas herramientas para que podamos construir entre todos una España digital más segura. Así que tenéis el compromiso en materia de ciberseguridad de Google, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Va a estar en España y en Málaga en concreto, O sea que va a ser una gran apuesta. Y yo creo que ya se nos están encendiendo todas las luces rojas, que intuyo que quiere decir que tenemos que irnos ya. Entonces, nada más que daros las gracias a todos por el panel, que yo creo que ha sido interesante, aunque es a nuestra audiencia a quien le corresponde decidirlo, y en todo caso a todos ustedes por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.